¿Sabía que cada uno de nosotros somos dueños de un tesoro? Es así. La palabra nos habla que nosotros tenemos un tesoro en nuestro corazón y que de él podemos tomar para bien o para mal. Eh, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un versículo muy, muy conocido. La pregunta que sigue a esto es, ¿cómo es el tesoro que tengo en mi corazón? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y esto va a hablar de las cosas que nosotros albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eh, Ahora es importante entender que nosotros como creyentes tenemos un deber y ese deber es tener sano nuestra mente y nuestro corazón, porque vamos a estar tomando de ahí para bendición o para maldición de otros. Y queremos leer ahora el texto base en el cual nos vamos a estar apoyando para esta pequeña prédica y está en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos se han contaminado. Es muy importante lo que habla aquí este autor, que si bien desconocemos, sabemos que está inspirado por el Señor porque nos hace una advertencia, nos hace una alerta a nosotros como creyentes, que nosotros tenemos el deber de guardar lo que hay dentro de nosotros. ¿Y por qué nosotros podemos aseverar lo siguiente? Un creyente debe mantener la mente y el corazón sano. La pregunta es ¿por qué? Y a la luz de esta palabra nosotros podemos encontrar tres razones. La primera razón dice para no dejar de alcanzar la gracia de Dios, de acuerdo a lo que leíamos recién. En ese tiempo el autor de los Hebreos le escribe, se entiende que a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que ellos de alguna manera por la persecución que se veía tanto de otros judíos como de los romanos, se veían como instados, tentados a volver al antiguo pacto, a practicar la ley o también a judaizar el cristianismo. Entonces el apóstol envía esta carta y aquí claramente les comienza a dar algunas advertencias que también son para nosotros en este día. De alguna manera la gracia a la que el autor de Hebreos les dice es que ellos no se aparten de creer en esta verdad porque van a dejar de alcanzar la gracia de Dios y dejar de alcanzar es como salirse del límite, pasar la puerta, los límites y volver a la ley y volver al antiguo pacto. Entonces, eh, Dios a mí me ilustró de una manera muy práctica y divertida lo que se podría significar la gracia. Por supuesto que guardamos las proporciones de la realidad espiritual, pero hay un antiguo videojuego en donde el personaje que va pasando las etapas va pasando por un camino difícil, lleno de pruebas, lleno de obstáculos, siempre elementos o personajes que lo buscan sacar del camino, pero de pronto aparece una estrellita que estaba escondida. Y cuando esa estrellita lo toca, él se hace fuerte, esa estrella le abre caminos y lo dota de facultades que no tenía para vencer a su oponente. Pero de pronto esa estrella se va y él se vuelve un simple ser humano lleno de debilidades y totalmente vulnerable al enemigo. Esto, esto lo podemos ver en nuestra vida como la gracia de Dios, así el Señor me la mostró, y apartarnos de esa gracia es tan terrible porque nos volvemos tan vulnerables al confiar en nosotros mismos y creo que el Señor viene a habitar en un corazón que es puro y su gracia puede brillar con resplandor cuando preparamos un lugar para ella, cuando somos humildes, cuando nos hacemos dependientes de ella. Pero sin embargo, cuando le damos lugar al orgullo y dejamos aflorar esa raíz de amargura que muestra aquí el autor, cuando nuestros ojos se vuelven malos y evidenciamos la oscuridad que hay dentro de nosotros, todo se hace más difícil y lo más importante es que nos apartamos, nos caemos de la gracia. Bueno, por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos y si hemos de guardar la salvación, entonces eh, no caigamos de su gracia, guardemos esa estrella, como yo daba el ejemplo, y seamos revestidos siempre de esa gracia. Esa es la primera razón, ¿cierto? Podemos caer de la gracia si nosotros no tenemos la mente y el corazón sano. La segunda es para que nuestro crecimiento espiritual no tenga estorbo, ¿sí? Va a haber momentos, y siempre, porque nosotros estamos en un mundo espiritual en donde siempre va a haber resistencia. Entonces siempre va a estar este estorbo, pero mira qué importante es mantener la mente y el corazón sano, que no haya raíz de amargura, porque con esto vamos a evitar que haya estorbos que nos saquen del camino. El estorbo al que se refiere el autor, entendemos, ¿cierto? Como yo decía anteriormente, las corrientes
que en ese tiempo conducían a los creyentes a confundir sus convicciones, queriendo volver al pacto anterior o unirse a sectas. Por ahí decía que revoloteaban, ¿cierto? Estaba, por ejemplo, los de Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Se dice que era una secta, entonces quizás habían varias corrientes y varias otras alternativas que esta raíz de amargura que si nacía en ellos podía desviarlos. Entonces es importante esta sanidad mental y espiritual para que no tengamos estorbo en nuestro crecimiento espiritual. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, un agricultor tiene elementos básicos para preparar su siembra, ¿cierto? El sembrador tiene la semilla, luego la tierra y el agua. Y si todo está en perfectas condiciones, si el agua, el riego es el apropiado, los nutrientes de la tierra son el apropiado, va a haber buenos resultados, van a venir frutos. Sin embargo, en el camino, él tiene que estar constantemente cuidando su plantación porque están las llamadas competencias, ¿ya? Yo tengo un hermano que estudió ingeniería forestal y me hablaba de las competencias. Las competencias son las malezas o aquellos otros elementos que aparecen también en la tierra y que vienen a quitarle fuerza a la raíz, o los depredadores también. Entonces, en definitiva, los estorbos pueden contaminar esa planta y castrarle el fruto. Así también en nuestra vida, como dice Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Creo que este texto es muy, muy conocido y realmente debemos guardar ese manantial de vida que Dios ha puesto en nosotros porque en él habita Cristo. Cuando dice porque de él mana la vida, siento que es Cristo que fluye, pero si nosotros tenemos una contaminación, tenemos algo que está sucio, no vamos a poder mostrar a Cristo realmente a las otras personas, que es lo que a nosotros nos ayuda. Entonces podemos ser de bendición o estorbar el crecimiento de nuestro hermano de la fe y desviarlo, y eso es muy grave para el Señor. La amargura es un estorbo que nos hace ver la realidad espiritual distorsionada. Es verdad, cuando estamos en amargura, cuando no hemos dado lugar a que el Señor nos limpie, nos sane de nuestros pensamientos y de lo que guardamos en el corazón, viene la amargura y nosotros tenemos todo un enfoque distorsionado. Vemos todo distinto, lo que nos dicen los hermanos, lo que hizo el otro, lo que hizo este. Sin embargo, cuando tenemos todo esto sano, nuestro lente, como decía arriba, nosotros podemos tomar cosas del buen tesoro que guardamos en el corazón. Entonces, mantengamos nuestras aguas cristalinas, perdonemos la ofensa, justifiquemos por medio del amor y guardemos nuestra viña. Como dice Cantares 1:26, ¿cierto? Dice, el ve, los hijos de mi madre se irán contra mí, me pusieron a guardar la viña y mi viña que era mía no la guardé. Tenemos que guardar. El Señor nos hace responsables de nuestra vida espiritual. Él no viene ya, yo hago todo para que tú estés bien, sino que hay una parte tan importante que tenemos que hacer nosotros, que es guardar nuestra viña, guardar el corazón, guardar los pensamientos, como dice el autor de Hebreo, estar viendo que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros. Y la tercera razón, para guardar a nuestros hermanos de no contaminarlos con el pecado, porque dice que brotando alguna raíz de amargura os estorba y por ella muchos se han contaminado. Es tan importante porque nosotros siempre transmitimos algo. Entonces, en el contexto en que el autor escribió esta carta, los convertidos sufrían gran persecución, como yo dije anteriormente, ya sea por otros judíos, porque querían que volvieran a la ley, o por los romanos, porque por lo tanto la tentación de volver a las prácticas de la ley era una gran posibilidad para ellos. Entonces era necesario recordarle que no volver atrás o juiciar el cristianismo llenando de ideas erradas a los nuevos convertidos o quienes pudieron recibir el mensaje. Era una contaminación que los desviaría a una muerte espiritual. Ya que tengo un ejemplo tan literal que cuando vi esta noticia, Dios me marcó el corazón y dije, Dios mío, ayúdame. Porque es tan importante lo que yo dejo entrar, porque después de eso yo le voy a dar lugar a algo que va a salir. Mire, voy a leerlo. Dice, en el 2023 se reportó el caso de una mujer australiana a la que se le extrajo un gusano vivo del cerebro durante una cirugía. La mujer de 64 años había acudido a un hospital local al sur de Australia con una serie de síntomas inexplicables que inicialmente se pensó podrían ser una neumonía según la medicina y salud pública. Después de exámenes exhaustivos, se descubrió que el origen de sus síntomas era un gusano parásito en su cerebro. Se cree que la mujer se infectó al consumir carne o agua contaminada con huevos del parásito. La larva del gusano se desarrolló en su cerebro causando una serie de síntomas que llevaron a la extracción del gusano vivo durante una cirugía. Ahí le pongo la cita.
Es tremendo esto, porque dicen que estos huevos, este gusano provenía de una serpiente, ya era una larva de una serpiente. Entonces fue muy gráfico para mí porque sabemos que en la palabra el enemigo se refleja entre varias cosas como una serpiente. Entonces ella dejó entrar algo, ¿cierto? Dejó entrar algo en su cuerpo y esto hizo lugar en su cerebro, se alojó allí y luego brotó algo que la estaba dañando completamente. Imagínense la distorsión de la realidad que tenía con esa raíz de amargura, era tremenda. Así como esta mujer comió confiadamente en lo que pusieron delante de ella, entendiendo que nadie llevaría a su boca como alimento algo contaminado, nosotros debemos mantener nuestra vida revestida de la gracia de Dios, evidenciando una mente y corazón sano, procurando una fe consistente para no desviarnos del camino o desviar a otros al alimentarlos con comida adulterada. Porque como decíamos arriba, el hombre del malo, del mal tesoro, toma, ¿cierto? Y saca, entrega, imparte, entrega algo. Entonces, nosotros tenemos hermanos más pequeños y también hay muchas personas que están alrededor que no son convertidos. Y nosotros podemos no mostrarle a Cristo ser de estorbo porque en nuestra amargura hay una distorsión de la realidad espiritual, de quiénes somos, de quién es Cristo, de cómo es la iglesia de Cristo, de las debilidades que hay en nosotros, de todo lo que el Señor nos ha revelado. Eh, entonces dice, esforcémonos en cuidar nuestra mente y corazón porque de allí fluye Cristo hacia otro. Esta mujer, gracias a Dios para su tranquilidad, le extrajeron ese parásito y vive normalmente, pero la enseñanza es muy gráfica. Nosotros dejamos entrar una raíz de amargura, como dice aquí el autor, dice, mirad, mirad bien, dice al principio, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Hay una gran verdad en esto. Eh, mantener una mente y corazón sano es la clave para que seamos revestidos de la gracia de Dios, para crecer en nuestro espíritu, ser prosperados y para cuidar que nuestros hermanos también sean bendecidos y guardados. Mira bien si ha brotado alguna raíz en tu corazón para que Dios en este día la arranque por completo y sea su nombre que tenga un buen tesoro para repartir. Que Dios te bendiga.